hablaremos de las habilidades culinarias de Leonardo da Vinci. Ah, bueno. Leonardo da Vinci, cocinero. Hablando de restaurantes y Hablando de restaurantes, cocineros argentinos, etcétera. Leonardo da Vinci, cocinero. todo hacía Leonardo. Sí, todo. Hay que decir que él era hijo ilegítimo del señor Piero da Vinci, un notario de Florencia, y de una dama llamada Caterina. Pero Piero abandonó a Caterina y se casó con una dama florentina. Caterina, que estaba a cargo de Leonardo, quedó sola y se casó con un pastelero llamado Acatabriga di Piero del Vaca. Bueno. Y este señor cuidó de Leonardo y le enseñó algunas cosas. Le enseñó, por ejemplo, a hacer figuritas de mazapán. Y bueno, después, cuando Leonardo cumplió 10 años, su padre verdadero, Piero, lo reclamó y él se fue a Florencia. Leonardo ahí entró como aprendiz de pintor en el taller del Verrocchio y allí conoció a Sandro Botticelli, que también era discípulo del Verrocchio, y la primera relación que tuvo Leonardo con la cocina la hemos contado aquí hace un tiempo. Resumen: Leonardo iba con Botticelli a una taberna, Los Tres Caracoles, que quedaba justo en el Ponte Vecchio, y ganaban unos mangos haciendo con carbonilla retrato de los parroquianos. Mirá, vos ibas a morfar ahí y venía Leonardo da Vinci. Sí, te hacía un retrato. Y a veces servían las mesas o ayudaban en la cocina. Una noche en 1473, los cocineros de la taberna murieron envenenados. Parece que comieron unos hongos en mal estado. Y el tabernero contrató a Leonardo para que se hiciera cargo de la cocina. Y Da Vinci decidió abolir la polenta tal como se servía hasta entonces. Y en su lugar, parece que Leonardo era como estos restaurantes, como los dueños de estos restaurantes, ¿no? Claro, los tiene que esperar, por ahí son Leonardo. Y en su lugar empezó a servir la polenta dura, frita y con pechugas de perdiz. Y aquellos platos de polenta estaban tallados, era una polenta dura, tallados por Leonardo y por Botticelli. Pero y encima se va a comer eso, un bajo relieve. Pero le fue mal porque los comensales invadieron la cocina para reclamar la polenta que se hacía antes. ¿No ve que no? Y casi los muelen a palos. No Después, Leonardo y Botticelli abrieron otra taberna llamada La Enseña de las Tres Ranas. Tenía un cartel, de un lado había pintado Botticelli y del otro Leonardo. Mirá qué lindo cartel, ¿eh? Y no tuvo éxito. Fracasaron por completo y cerraron al poco tiempo. Da Vinci entonces vagó por Florencia tocando su laúd. Parece que era muy bueno, era un gran ejecutante. Además vendía nudos extravagantes. Era una especie de hippie, ¿no? Ninguna taberna quiso tomarlo como cocinero después de sus experiencias anteriores. Y el único proyecto en el que se comprometió fue en el de inventar unas escaleras de asalto para enviárselas a Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Médicis, que era entonces el que cortaba el bacalao en Florencia. Un amante de las artes, Lorenzo, y desde luego el mecenas de Miguel Ángel. Bueno, Leonardo le mandó a Lorenzo los modelos en mazapán, pero Lorenzo, en vez de considerarlo como un proyecto de ingeniería, lo presentó como postre exótico en una sobremesa y se los morfaron. No, señor. Da Vinci entonces decidió abandonar Florencia, pero enternecido, Lorenzo le envió una carta de presentación para su amigo Ludovico Sforza, que como usted sabe era el de Milán. Era un tiempo en que en Italia estaba dividida en ciudades y en cada ciudad siempre había una familia o dos, generalmente una, que dominaba. La de Milán
eran los Sforza, como eran los d'Este, eran en Ferrara. En Roma había varias familias, ¿no? Los Medici. Los Medici en Florencia. Tenemos más. Bueno, ahora no me acuerdo. En Nápoles estaban los españoles. Bien. Los Gonzaga en Mantua. Por ahí, si me acuerdo, le hago una lista, pero no viene al caso. El asunto es que le mandó una carta de recomendación para Ludovico Sforza, el que mandaba en Milán. Leonardo iba por el camino y se iba a abrir la carta, a ver qué dice. Sí. Y se desengañó porque Lorenzo lo recomendaba como gran ejecutante de la UD. Y nada más. Lo que menos le interesaba. Es lo que menos le interesaba. Entonces rompió la carta y escribió otra, falsificó otra, donde se presentaba como ingeniero, diestro pintor y consumado cocinero. Ludovico le dio audiencia y finalmente lo nombró consejero de fortificaciones y maestro de banquetes y ceremonias de la corte. Ludovico le solicitó, entre otras muchas cosas, que planificara una modificación para las cocinas del palacio. Leonardo diseñó una fuente de fuego constante para la cocina. Era como una cinta transportadora que iba lanzando troncos dentro de la hoguera. En vez de vigilar el fuego, un hombre debía depositar troncos allí con una determinada periodicidad. También diseñó una fuente de agua hirviente constante, aparatos para moler, pelar y limpiar, otros para espantar los humos y mantener el aire límpido. Eran como unos fuelles instalados en el techo. Aparecieron también artilugios para mantener el suelo limpio, unos cepillos atados de manera tal a las patas de unos bueyes que giraban cada vez que los animales se movían. Bueno, unos tambores mecánicos que debían acompañar la labor de los cocineros, un sistema de lluvia artificial para casos de incendio, como los que hay ahora en los hoteles, un moledor de ganado, que era un aparato descomunal que hacía puré a una vaca. Debía accionarse por varios hombres y también diseñó una especie de espantarranas para el agua destinada al consumo. Las nuevas cocinas de Leonardo ocuparon la mitad del gran comedor del castillo, pero también ocupaban la armería, los establos cercanos y 6 habitaciones que usaba la madre de Ludovico, quien, ante tamaña revolución, optó por trasladarse al campo. Finalmente llegó el día del estreno de las nuevas cocinas. La comida se retrasó y los nobles se impacientaron. Empezaron a oírse, provenientes de la cocina, estruendos y gritos. Intrigados, Ludovico y un grupo de nobles fueron a ver qué pasaba. El espectáculo era desolador. Estaba todo cubierto de agua. La cinta proveedora de leña se había descontrolado y lanzaba leño sin detenerse. Los fuelles del techo, en vez de echar fuera el humo, hacían crecer las llamas. Los bueyes que arrastraban los cepillos corrían de un lado al otro del palacio, limpiando sus propias heces. Ludovico llamó a la guardia para que pusiera orden y se le indicó a Leonardo que se trasladase por un tiempo al campo. Durante esos retiros pintó y diseñó estatuas ecuestres. Por algunos años el castillo se mantuvo en paz. Pero otra aparición culinaria de Leonardo fue terrible. Hizo un ensayo con un carro que debía funcionar como cortador automático de berros. El berro, ¿conoce? Sí, el yuyito ese. Es un yuyito que crece los arroyos, en lagunitas y arroyos, sí, para las ensaladas, ¿no? Sí. Bueno, pero el carro se desbandó y mató a varios miembros del personal de cocina y a 3 jardineros. Tiempo más tarde, Ludovico usó ese mismo carro contra las tropas francesas.
Bueno, Unos años más aprovechaba tarde todo. tuvo lugar un nuevo problema gastronómico. Se iba a festejar la boda de Ludovico con Beatrice d'Este, la de Ferrara. Leonardo planeó construir una réplica de palacio, ¿no? Del palacio. Réplica de unos 60 metros de largo, con bloques, premoldeados de masa de pastel. Es decir, el mismo palacio donde estaban, pero bajo la forma de un gigantesco pastel. Bueno, era una réplica, ya le digo, de 60 metros, con masa de pastel reforzada con nueces, pasas de uva, estaban cubiertas con mazapán multicolor. Los invitados entrarían al castillo de pastel y se lo comerían en los lugares indicados, Claro. para no fragilizar la estructura. Muerda aquí. Pero hubo un problema. Se arrojaron sobre el palacio miles de pájaros, ratas y perros. Durante la noche previa al festejo se libró una batalla campal entre los hombres de Forza y las alimañas. Pero todo fue inútil. Al amanecer, los soldados estaban enterrados hasta la cintura en una masa informe, intentando quitar los cadáveres de los animales perseguidos. Quizá debido a la presencia de su nueva esposa, Ludovico se mostró indulgente, ¿no? Le aconsejó a Leonardo que visitara al prior de Santa María delle Grazie, que estaba buscando un pintor para hacer una pintura de una pared desnuda del priorato. Y esa pintura sería La Última Cena. Quizá la obra en la que más trabajó Leonardo. Pasados varios meses de encargado del trabajo, el prior le escribió a Ludovico. Dijo: estoy desconcertado por el accionar del pintor Leonardo y de sus ayudantes. Parece que todas las mañanas le pedían al priorato que armara la mesa con unos manjares, que era la que él usaba con los modelos. Iban todos los modelos, lo que hacían de los apóstoles. Para pintar. Para pintar. Entonces, una vez terminada la disposición de los elementos en la mesa, Leonardo iba, pintaba un rato y después se lo morfaban. Y así todos los días. Dice: Por eso pintó La Última Cena. los elementos de La Última Cena fueron renovados unos 300 veces, hasta que Da Vinci terminó la obra. Dicen que la razón por la que Leonardo comía de esa forma, a expensas del priorato, era porque Ludovico llevaba mucho tiempo sin pagarle. Entonces hacían eso. La Última Cena, saben ustedes, está muy deteriorada porque a lo largo de los años todas las obras de Leonardo sufrieron mucho. En algunas él experimentó con una clase de pinturas que se derritieron en las esculturas, como el caballo que le hizo a Forza, le hizo un caballo que también al final terminó fundido para hacer armas, y La Última Cena también sufrió muchísimo porque ese lugar quedó destinado a refectorio, un lugar donde morfaban las tropas. Y dice que los soldados se entretenían en tirarle panazo o naranjazo a los apóstoles o a Judas. Claro, no, eso no se puede. Y bueno, eso no sería nada, pero con el tiempo la pared parece que no era una buena pared. Y empezó la humedad, que es una obra que está muy, muy deteriorada, a pesar de todos los trabajos que se han hecho para preservarla. Eso es todo lo que queríamos contar acerca de las aventuras de Leonardo da Vinci en el gremio de la cocina. No tuvo suerte, porque no tuvo suerte. Pero también con Sforza no tuvo suerte con su trabajo de ingeniero, porque le salieron bastante mal algunas. Después, desde luego, se anotó muchos triunfos, pero no hay. Los principales los anotaría en el viaje siguiente, ¿no? Que fue cuando, no sé si fue el siguiente, pero sí el último de su vida, que fue cuando estuvo
en la corte del rey Francisco I de Valois, rey de Francia, ¿no? Que lo estimaba mucho y allí murió. Bueno, hemos ido a la discoteca, le hemos contado al encargado todas estas situaciones y me juró que había un tango que había sido compuesto pensando en aquella posada, en aquel restaurante, Las Tres Ranas, que pusieron Leonardo y Botticelli. Ah, ¿hay un tango de eso? Hay No, un tango no sabía. dedicado a eso. ¿Cuál es? Se llama Pucherito de Gallina. No, pero no es por Botticelli, ni por Da Vinci, ni por No, un restaurante. porque el letrista, ¿viste cómo son los letristas de tango? Ellos disimulan todo. No, bueno, pero mucho disimula, porque no... Pero el tipo me lo juró, el discotecario. Así Sí. que vamos a escuchar la versión de Edmundo Rivero de este tango, Pucherito de Gallina, dedicado a Sandro Botticelli y principalmente a Leonardo da Vinci. Adelante.